Bienvenidos, hoy hablaremos sobre la termografía y su aplicación en mantenimiento. Desde que se vendió la primera cámara termográfica comercial en 1965, la tecnología termográfica ha evolucionado. Las cámaras termográficas se han convertido en sistemas compactos con el aspecto de una cámara de video o de fotos digital. Son fáciles de usar y producen imágenes nítidas de alta resolución en tiempo real. La tecnología termográfica se ha convertido en una de las herramientas de diagnóstico más valiosas para el mantenimiento predictivo. Al detectar anomalías que suelen ser invisibles a simple vista, la termografía permite realizar correcciones antes de que se produzcan costosos fallos en el sistema. Una cámara termográfica registra la intensidad de la radiación en la zona infrarroja del espectro electromagnético y la convierte en una imagen visible. ¿Pero qué son los infrarrojos? Nuestros ojos son detectores diseñados para detectar la radiación electromagnética en el espectro de luz visible. Cualquier otro tipo de radiación electromagnética, como la infrarroja, es invisible para el ojo humano. Los infrarrojos están a medio camino entre el espectro visible y las microondas del espectro electromagnético. La fuente principal de radiación de infrarrojos es el calor o la radiación térmica. En la cámara termográfica que tenemos a la derecha, la energía de infrarrojos A, que irradia un objeto que se enfoca en el sistema óptico B, sobre un detector de infrarrojos C, el detector envía los datos al sensor electrónico D para procesar la imagen, y el sensor traduce los datos en una imagen E compatible con el visor y visualizable en un monitor de video estándar o una pantalla LCD. Las cámaras termográficas son la herramienta perfecta para predecir fallos, ya que consiguen hacer visible lo invisible. En una termografía, los problemas saltan a la vista de inmediato. Como tenemos en la imagen, podemos ver una conexión mal asegurada, inspecciones de cable de alimentación de alta tensión, rodillo sospechoso, etc. Hay otras tecnologías disponibles que permiten medir la temperatura a distancia, como por ejemplo los termómetros infrarrojos. Los termómetros infrarrojos son fiables y muy útiles para lectores de la temperatura de un solo punto. Sin embargo, al analizar componentes o zonas de mayor tamaño, es fácil no percibir componentes esenciales que pueden fallar próximamente y necesitan ser reparados. Una cámara termográfica puede analizar motores, componentes o paneles completos de una vez, por lo que detecta todos los riesgos de recalentamiento, por pequeño que sean. Con un termómetro de infrarrojos es posible medir la temperatura en un solo punto. Las cámaras termográficas pueden medir temperatura en toda la imagen. Entre las ventajas de la termografía tenemos que son tan fáciles de usar como una videocámara o cámara digital, proporcionan una imagen completa de la situación, permiten llevar a cabo inspecciones mientras los sistemas están cargados, identifican y encuentran el problema, miden temperaturas, guardan información, indican exactamente qué se necesita corregir, ayudan a encontrar fallos antes de que se produzcan problemas reales, permiten ahorrar valioso tiempo y dinero. Con una cámara termográfica se puede identificar problemas en una fase temprana, de forma que se pueden documentar y corregir antes de que se agraven y resulten más costosos de reparar. La gran variedad de posibles aplicaciones para las cámaras termográficas en el rango de los sistemas eléctricos se puede dividir en dos categorías: instalaciones de alta y baja tensión. Ejemplos de fallos en instalaciones de alta tensión que se pueden detectar en termografía tenemos como la oxidación de interruptores de alta tensión, conexiones recalentadas, conexiones mal aseguradas y defectos de aislamiento. Con la termografía también se puede examinar regularmente cuadros eléctricos y centros de control de motores. Si no se hace eso, el calor podría acumularse hasta el punto de fundir conexiones y provocar averías e incluso incendios. Ejemplos de fallos en equipamiento de baja tensión que se puede detectar por termografía son conexiones de alta resistencia, conexiones corroídas, daños internos en los fusibles, fallos internos en los distribuidores, malas conexiones y daños internos. Los datos térmicos recopilados con una cámara termográfica pueden ser una fuente muy valiosa de información complementaria para los estudios de vibración y la supervisión de los equipos mecánicos. Los sistemas mecánicos se recalientan si hay errores de alineamiento en ciertos puntos del sistema. Ejemplos de avarías mecánicas que se pueden detectar con la termografía son problemas de lubricación, errores de alineación, motores recalentados, rodillos sospechosos, bombas sobrecargadas, ejes de motor recalentados, rodamientos calientes. La termografía también ofrece información muy valiosa sobre el estado del aislamiento de conductos, tuberías y válvulas. La inspección del estado del material de aislamiento que rodea las tuberías puede ser vital, ya que las pérdidas de calor por un aislamiento defectuoso se detectan con mucha claridad en la termografía, lo que permite reparar rápidamente el aislamiento y evitar importantes pérdidas de energía u otros daños. Ejemplos de averías en tuberías que se puede detectar con la termografía son fugas de bombas, tuberías y válvulas, averías del aislamiento. Además, una gran variedad de industrias emplean hornos y calderas en sus procesos. Sin embargo, las tuberías refractarias de los hornos, calderas, estufas, incineradores, equipos de craqueo y reactores tienden a la degeneración y a la pérdida de rendimiento. Mediante una cámara termográfica, el material refractario dañado y la correspondiente pérdida de calor se pueden localizar con facilidad, puesto que la transmisión de calor se observa claramente en la termografía. Otras aplicaciones que tiene la termografía, por ejemplo, es ver a través de las llamas, detección de llamas, detección de niveles de depósito, localización de puntos calientes en robots de soldadura, inspección de material aeronáutico, inspección de moldes, comprobación de la distribución térmica en pavimentos asfálticos, inspección de fábricas de papel.
Física térmica para el mantenimiento predictivo. Para interpretar las termografías correctamente, el operador necesita conocer los distintos materiales y circunstancias que influyen en las lecturas de temperatura de la cámara termográfica. Algunos de los factores más importantes que influyen en la lectura de la temperatura son los siguientes: temperatura, conductividad térmica. Los distintos materiales tienen propiedades térmicas diferentes. Por ejemplo, el aislamiento suele ser calentar lentamente, mientras que los metales se suelen calentar más rápidamente. Esto se denomina conductividad térmica. Emisividad. La emisividad se define como la capacidad que tiene un cuerpo para emitir infrarrojos. Luego tenemos reflexión. En cuanto a reflexión, algunos materiales reflejan la radiación térmica del mismo modo que un espejo refleja la luz visible. Entre estos están los metales no oxidados, especialmente si se han pulido. Las reflexiones pueden provocar una interpretación incorrecta de la termografía. Así, por ejemplo, la reflexión de la radiación térmica del propio operador podría indicar falsos puntos calientes. Por lo tanto, el operador debe elegir cuidadosamente el ángulo desde el que la cámara termográfica apunta al objeto. Luego tenemos condiciones meteorológicas. La temperatura ambiente puede tener gran influencia en la lectura de la temperatura. Una elevada temperatura ambiente puede ocultar puntos calientes al calentar todo el objeto, mientras que una temperatura ambiente baja podría enfriar los puntos calientes hasta una temperatura inferior a un umbral determinado previamente. En esta termografía se presenta un aspecto extraño si no se conocen las circunstancias en las que se ha tomado. Los cables no están cargados, se encuentran en una sala cálida y las superficies metálicas no oxidadas reflejan la temperatura ambiente cálida. Luego tenemos sistemas de calefacción y ventilación. Los sistemas de calefacción crean diferencias de temperatura que pueden generar patrones térmicos incorrectos. Los flujos de aire frío de ventiladores o sistemas de aire acondicionado pueden tener el efecto contrario, refrigerar el material de la superficie mientras los componentes situados por debajo de la superficie permanecen calientes, lo que puede provocar que no se detecten posibles defectos. Ahora, ¿cómo encontrar la mejor solución? Existen básicamente 6 requisitos esenciales que se deben evaluar al investigar una combinación apropiada de la cámara termográfica, el software y el software, ¿no? Como primer punto tenemos la resolución de la cámara y la calidad de la imagen. La calidad de la imagen o la resolución de la cámara es un factor importante. Las cámaras termográficas con una resolución de entre 320 x 240 o 640 x 480 píxeles ofrecen una calidad de imagen superior. Para inspecciones más avanzadas, la resolución de 640 x 480 píxeles se está convirtiendo en la referencia para los termógrafos profesionales. Una mejor resolución de la imagen también conlleva una mejor precisión de la medición y de la calidad de la imagen también. La termografía de 640 x 480 píxeles de la izquierda muestra una temperatura de 63.9 grados centígrados, mientras que la termografía de la derecha de 320 x 240 píxeles indican 42.7 grados centígrados. Luego tenemos la sensibilidad térmica como punto 2. La sensibilidad térmica define la magnitud de una diferencia de temperatura que la cámara puede detectar. Mientras mejor sea la sensibilidad térmica, menor será la diferencia de temperatura mínima que la cámara termográfica pueda captar y mostrar. Las cámaras termográficas más avanzadas para el mantenimiento predictivo tendrán una sensibilidad térmica de 0.03 grados centígrados. Luego tenemos la precisión. En los documentos técnicos de termografía, la precisión se expresa en porcentajes y en grados centígrados. Este es el margen de error en el que operará la cámara. Como punto 4 tenemos las funciones de la cámara. Una cámara termográfica primeramente tiene que tener las siguientes características: poseer capacidad de emisividad y reflexión, tener un intervalo y corrección de niveles manual, debe ser netamente una cámara digital, debe tener iluminación LED incorporada, tiene que tener una función imagen en imagen, tiene que tener la función térmica, un puntero láser, lentes intercambiables, tiene que tener un diseño ergonómico y facilidad de uso, debe tener también un formato de la imagen, una galería de la imagen en miniaturas, comentarios de voz y texto, localización GPS, compatibilidad con sensores externos. Y como software, la mayoría de software incluido en la cámara termográfica le permitirá hacer informes y análisis básicos. Se incluirán herramientas para realizar mediciones de la temperatura en un solo punto u otro tipo de mediciones básicas. Luego tenemos el punto 7, que es realización de inspecciones térmicas. Para realizar una correcta inspección, térmica, se deben definir los siguientes pasos. Definir la tarea, realización de una inspección inicial, inspección y como cuarto paso el análisis y creación de informes. Como primer paso, definir tarea, se debe enumerar todo el equipamiento que se desee supervisar. El siguiente paso consiste en asignar prioridades en la lista. Paso 2. Realizar una inspección inicial. Es recomendable que se realicen termografías de todo el equipamiento que se desee inspeccionar. Luego tenemos como paso 3 la inicial inspección. Si se ha realizado y documentado correctamente todas las mediciones de temperatura de referencia, puede comenzar a inspeccionar el equipo.
Y como paso 4 tenemos el análisis y creación de informes. Cuando se haya inspeccionado todo el equipo deberá volver, digamos, a la oficina para realizar el análisis de las imágenes y resumir las conclusiones en un informe.